Como te decía, hoy estamos teniendo este segundo episodio de nuestra serie David, titulado Gigantes Asesinos. Y si te acuerdas un poquito de lo que hablamos la semana pasada, comenzamos diciendo que la vida de David es algo que nos puede enseñar, algo de donde podemos aprender, incluso que nos puede ser como si fuera un semáforo, como si fueran señales de tránsito para tal vez aprender incluso de los errores de David. Y quiero comenzar diciéndote esta frase que de alguna forma es importante. Mira, los caminos de Dios son menos atractivos y hasta aparentemente irrelevantes cuando estamos enojados, cuando estamos aislados y cuando estamos asustados. Y todos hemos tenido esta parte de tener tanta presión encima de nosotros, de estar de alguna forma tan inmersos en la vida, que tanto el enojo como el aislamiento o el hecho de estar asustado, estar enojado, estar aislado, estar asustado, pues es una situación que nos socava la determinación, hace traspasar la moral y sobrepasa todos los límites. Esto de estar enojado, de estar aislado, asustado, nos puede llevar a hacer muchas cosas, nos puede cambiar el mapa, nos puede hacer que tomemos decisiones incorrectas, porque yo sé que te ha pasado en un momento de enojo, en un momento en el que te sentías solo, en un momento en el que sentiste que había miedo, llegaste a tomar malas decisiones. Y todo esto que yo te estoy comentando es la fuente de nuestros arrepentimientos. Si tú te encuentras enojado, si tú te encuentras aislado, si tú te encuentras asustado, déjame decirte, es el mejor momento para hacer cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Cuando algo de esto nos abruma, nos sentimos obligados a hacer algo. Generalmente nos sentimos compelidos a no dejarlo de esta forma. Y de hecho, somos capaces de hacer casi cualquier cosa. Y esto es para todos. Siempre que estés enojado, siempre que te sientas solo o siempre que tengas miedo, seamos honestos, la gran mayoría de las veces que estamos enojados, que nos sentimos solos o que tenemos miedo, somos capaces de hacer casi cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado con esto. Y mira, entrando al tema de la vida de David, David tuvo dos fracasos colosales, dos fracasos fuertes en su vida, dos fracasos que hoy por hoy todos tenemos presentes y que recordamos. Tal vez la situación más conocida o el fracaso más grande de David tenga que ver con aquel incidente de la mujer de Urías. Pero este otro incidente, porque te estoy hablando de dos fracasos que tuvo David, este otro incidente tal vez es de esos que cuando tú vas leyendo la historia en el Antiguo Testamento, tal vez salta un poco menos a la vista. Sin embargo, estoy seguro de que David cargó con esto, que en unos instantes te voy a narrar, durante toda su vida. Así es que si te acuerdas de lo que dijimos la semana pasada, dijimos que David había avanzado hacia los enemigos y que él tenía una visión diferente de cómo eran las cosas, incluso de toda su propia nación, de todo su propio ejército, porque él no estaba confundido al saber quién está a cargo. Y por eso no se amedrentó delante de aquel gigante. Así es que después de triunfar sobre el gigante Goliat, David llegó a ser popular y respetado. Cuando él regresó de esta épica batalla, las mujeres incluso cantaban allí algunos cánticos y decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y Saúl honestamente era una persona muy insegura, era una persona muy celosa, y esto de que en estos cánticos a él le dieran miles y a David le dieran 10,000
le causó una situación totalmente de incomodidad y de celos y de inseguridad. Y por eso es que desde entonces comenzó a ver con malos ojos a David. Era una persona realmente insegura, celoso, era el rey Saúl. Así es que en realidad David hizo lo que no se atrevió a hacer Saúl. Y en realidad él sí confió en Dios, y en realidad él sí sabía que Dios era el que le daría eventualmente la victoria. Por eso llegó a ser popular y respetado en todo el pueblo de Israel, de tal forma que salía y entraba y todos sabían quién era David, jefe de incluso millares de soldados. Así es que Saúl, en medio de esta serie de celos, de esta serie de inseguridades, que seguramente tú conoces a muchas personas así, que con los celos, con la inseguridad, con la envidia, tratan de manipular a las personas. Pues Saúl intentó manipular a David. De hecho, la forma en la que él pensó que lo manipularía mejor, dijo, pues qué mejor sino tenerlo en mi propia familia. Y le ofrece a su hija, a su primera hija, la hija mayor. Pero como es una persona insegura, como es una persona envidiosa, termina dándole a esa muchacha a otra persona, a otro hombre. Y después de esto incluso le ofrece otra hija y le ofrece incluso a David misiones casi imposibles de cumplir para que él muriera entre sus enemigos, entre los filisteos. Pero David lo logra y se casa con la segunda hija de Saúl, llamada Mical. Y entonces Saúl, al ver que esto no funciona para quitar del mapa a David, intenta incluso matarlo él mismo. En esos arranques de ira, en esos arranques de enojo, en esos arranques porque había un espíritu malo que lo atormentaba, intentó matarlo con su propia lanza. Pero David salía adelante, se notaba que Dios lo cuidaba, se notaba que Dios estaba con él. Y además de todo esto, cuando ya era abiertamente esta disputa, esta aversión hacia David por parte de Saúl, abiertamente les decía a todos, ¿saben qué? Vamos a terminar con su vida. Y por eso es que David terminó siendo ayudado por su esposa para escapar de Saúl y por su propio hijo Jonatán. Tanto Mical como Jonatán eran hijos de Saúl y ayudaron a David porque no había hecho nada malo, lo ayudaron a escapar en varias ocasiones de las manos del rey Saúl. Y todo esto te lo quiero comentar porque al final de todo esto quiero que veas conmigo cómo es que las circunstancias empujan a David, como muchas veces te empujan a ti a estar de alguna forma encerrado. Y así es que primero de Samuel, el primer libro de Samuel capítulo 20, en el versículo 30, en la primera parte del versículo, dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Mira, yo no sé si a ti te parece esta una ofensa buena o mala. Yo creo que es una muy mala ofensa. ¿Qué tal que están en la mesa, están en la cena, porque tenían que cenar y los más allegados al rey, entre ellos David, tenían que estar sentados a la mesa y no está David? Y entonces Saúl le dice a Jonatán: oye, ¿dónde está tu amigo David? Porque eran muy buenos amigos. ¿Dónde está tu amigo David? Y cuando se da cuenta que Jonatán le había ayudado, le dice estas palabras. Se encendió su ira, la ira de Saúl contra su propio hijo, y le dice: hijo de la perversa y rebelde. Yo espero que esa perversa y rebelde no estuviera ahí sentada en la mesa, ¿verdad? Porque creo que son palabras que son realmente fuertes. Y enseguida le dice: ¿acaso no soy yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Parece que sí estaba ella allí en la mesa. Todo esto porque Saúl era una persona que fácilmente caía en el enojo,
que estaba siendo presa de su egoísmo. Y además Dios ya lo había desechado. Ya había dicho de antemano que él no sería ya más rey sobre Israel. Y entonces cuando le dice estas palabras, hijo de la perversa y rebelde, oye, tú estás haciendo todo esto para confusión tuya y para la vergüenza, no nada más de tu madre, de toda tu casa. Mira, mientras tú estés de amigo de David, este reino, que debería ser tu reino, Jonatán, porque eres mi hijo, no va a estar seguro, no va a estar seguro, no va a ser bueno para ti. Así es que de alguna forma también David y Jonatán están pues acorralados en toda esta situación que estamos viendo. Y por eso es que David ahora está totalmente en una situación que tal vez se parezca a una situación tuya, que tal vez se parezca a algo que estás viviendo en este momento, cuando las circunstancias te empujan, cuando las cosas parece que están sucediendo todas al mismo tiempo para que te vaya mal, para que las cosas no sucedan, para que lo que tú quieres hacer no suceda, para que todo esté en tu contra. Y entonces, la situación de sentirte solo, de sentirte enojado, de sentirte abandonado, de sentirte que las cosas no están saliendo como deben salir, lo dijimos desde un inicio. Cuando estamos o cuando nos sentimos solos o enojados o aislados, o sea, abandonados o con miedo, somos capaces de hacer lo que sea, de hacer incluso la mayor de las cosas. Y bueno, pues David está en esta situación, está en este momento en el que se siente solo, en el que se siente tal vez enojado, en el que se siente tal vez de alguna forma con miedo. Esa es la realidad de David. Igual que tú e igual que yo, David entró en pánico. Cuando tú te sientes abandonado, te sientes enojado, te sientes con miedo, entramos en pánico. Entramos en pánico, no sabemos qué hacer, o sí sabemos qué hacer y lo queremos hacer. ¿Quién de nosotros que ha estado enojado no dice, no, ¿sabes qué? Me voy de la casa y lo quieres hacer porque estás enojado? O cuando te sientes solo, de alguna forma dices, bueno, es que me abandonó, me dejó solo, hizo lo que quiso con mi corazón, voy a regresar a donde estaba antes. Voy a hacer esto que parece que me funcionó antes. ¿Qué tal cuando tienes miedo? ¿Qué tal cuando tienes miedo y dices, bueno, es que esta situación está fuera de control, no sé qué más hacer, así es que voy a recurrir a este hábito que ya tenía antes? David también entró en pánico. Y entonces fíjate cómo sigue la narración en este primer libro de Samuel, capítulo 21. Dice así en el versículo 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y bueno, esto de los lugares, este lugar llamado Nob y este sacerdote llamado Ahimelech es por la siguiente situación. Antiguamente, es decir, cuando los israelitas vivían en esta época de los últimos jueces y los primeros reyes, el lugar de adoración era el tabernáculo, es decir, una tienda grande. Y esta tienda, puesto que todavía no se tenía conquistada completamente Jerusalén, tenía que irse moviendo y tenía que irse colocando en los lugares donde hubiera mayor seguridad. Así es que en esta ocasión, el tabernáculo, es decir, la casa de Dios, y quienes allí de alguna forma estaban oficiando, como este sacerdote llamado Ahimelech, estaban en este momento en la tierra de Nob. Y dice así, y se sorprendió Ahimelech, o sea el sacerdote, de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recuerda que David salió huyendo de la presencia de Saúl, ayudado por su esposa y por su mejor amigo Jonatán. Entonces está solo y esto le causa pues curiosidad a Ahimelech. Ahimelech le dice, esto está raro, ¿por qué vienes tú solo?
Y mira lo que sigue. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey, o sea Saúl, me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Entonces, no sé si te estás dando cuenta, pero David mintió. ¿Por qué? Porque está solo, porque se siente solo, porque se siente con miedo y porque tal vez, muy seguramente, se sentía enojado en sus adentros. David mintió. ¿El rey lo había mandado? ¿Llevaba muchos hombres y los dejó aparte para decirles después qué iba a suceder? La verdad es que esto no es así. David mintió y esta mentira saldría posteriormente muy, muy cara. No hemos dicho cuál va a ser la mentira, cuál va a ser el precio de esta mentira, pero te puedo decir que David cargó con esto. David cargaría con esto durante toda su vida, porque derivado de actuar de esta forma, vendrían las consecuencias después. El versículo 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y entonces allí mismo el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Porque déjame decirte que dentro de las cosas que se hacían en el tabernáculo, como por ejemplo tener el arca del testimonio y tener un candelabro también encendido constantemente, también se ponían cada luna nueva panes calientes y nuevos que se tenían que estar cambiando y ofreciendo a Dios. Ese pan solamente era para consumo, para ofrecerlo primero a Dios, pero también para consumo de los sacerdotes. Así es que Ahimelech le dice: mira, no tengo ninguna otra cosa más que el pan consagrado. Y David le sigue diciendo, y entonces al final, el versículo 6 dice que así el sacerdote le dio el pan sagrado. Y David sigue haciendo este tipo de situaciones, de cosas, y yo me preguntaría, estoy seguro que si tú viste la semana pasada el primer episodio, y si no es así te invito a que vayas allá, a preguntar, ¿dónde está la anterior versión de David? ¿Dónde está el David de la semana pasada que sabía quién mandaba, quién estaba a cargo, que no tenía temor? ¿Dónde está el David que escribió en Salmos, en ese salmo que dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, porque te he buscado todo el día? ¿Dónde está ese David que se sintió ofendido cuando vio que un gigante de 3 metros, un hombre de 3 metros, le estaba causando oprobio al pueblo de Israel y por tanto al Dios viviente? Ese David que no tuvo miedo, ese David que sabíamos que se enfrentaba a los leones y que se enfrentaba a los osos, ¿dónde está? Porque ahora, recuérdalo, tiene miedo, se siente solo, se siente abandonado y está enojado. Versículo 8, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Es decir, el rey me dijo que no, que esto era tan secreto, tan ultra secreto, que ni siquiera te lo puedo decir a ti. Es más, el rey ni siquiera lo sabe, tan secreto es. Y además de eso, pues era tan rápido que no saqué ni un arma. ¿Tú no traerás ahí entre tus cosas sagradas una espada? Y entonces, mira lo que sucede. Sucede una analepsis. Yo sé que todos ustedes saben que es una analepsis y yo también sé que es una analepsis, pero como no queremos dejar en evidencia a nadie, vamos a usar una palabra más fácil que analepsis y vamos a usar la palabra flashback. David tiene un flashback y yo sé otra vez que todos ustedes saben que es un flashback, ¿verdad? No sé si lo saben, pero flashback es un término del cine. Se usa en la cinematografía, en el que se viene a la mente los recuerdos, eventos del pasado. Ese es un flashback y esa es una analepsis.
también en términos, bueno, todo esto porque pues son términos que tenemos que conocer, ¿no? Hay una película, hablando de cine, hay una película, la del Quinto Elemento, donde Corbin Dallas le dice a Lilo, yo sé solamente dos idiomas, español y mal español. Y miren, ahorita estamos hablando inglés, o sea que tenemos ventajas, son 3 idiomas, español y mal inglés, así es que si quieren clases, doy clases los jueves, no cobro mucho, ya fueron muchas referencias cinematográficas, ¿no? Bueno, entonces, tiene un flashback, David, tiene esa serie de recuerdos. ¿Sabes por qué los va a tener? Porque mira, el sacerdote le respondió en el versículo 9, la primera parte, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí. ¿Te acuerdas que tú venciste al filisteo? ¿Te acuerdas que lo hiciste con una onda? ¿Te acuerdas que lo alcanzaste y con su misma espada le cortaste la cabeza? ¿Te acuerdas que dijiste que esta espada tú le ibas a dar a Dios como recuerdo, como remembranza de que Dios te dio la batalla? Pues esa espada está aquí. Si tú fueras David, si yo fuera David, en ese momento tendríamos un flashback, una analepsis, de ver eso y recordar e ir a ese momento en el que un muchacho, lo dijimos la semana pasada, un muchacho con toda esa valentía y con esa determinación de saber que Dios tenía todas las cosas en sus manos, daría al pueblo una batalla épica, una batalla sobresaliente. Y estas cosas que sucedieron, ¿se acuerdan? Allí en primera de Samuel capítulo 17, versículo 46, donde David le dijo estas palabras al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué tal ese flashback? Debería de estar sonando ahorita una banda sonora así bien épica de cómo David debería de estar recordando con esa espada lo que había sucedido. Y después que le dijo al gigante: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en nuestras manos. ¿Qué tal el flashback? David estaba ante esta espada. Nos tenemos que preguntar, ¿dónde está esta versión de David? ¿Dónde está este David que vimos a unos 15 años, de una edad tan temprana y con esta determinación? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Está con miedo, está enojado y se siente abandonado. Ahí está David. Y estas cosas que podemos darle nombre, que cuando estás con miedo es el temor, cuando te sientes enojado es la ira, cuando te sientes abandonado tienes sentimientos de soledad. Y es aquí donde se entrecruza nuestra vida con la de David. Tú también has tenido temor, tú también has tenido ira, tú también te has sentido solo o sola. Tal vez en este momento tienes alguna de estas o la mezcla de alguna de estas emociones. Y sabes que estas 3 cosas no son sino gigantes asesinos. Esos gigantes que tal vez no ves porque David vio a Goliat. David observó claramente un enemigo de 3 metros, pero el temor, la ira y la soledad son gigantes que a veces no puedes ver y que te hacen y te empujan a hacer cosas que no deberías hacer. Regresamos, se acabó el flashback. Y entonces el sacerdote le sigue diciendo a David, le respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Esto es una vestimenta de los sacerdotes. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. No tengo armas, soy un sacerdote. Está la espada que le quitaste al gigante. Y David dijo David: ninguna como ella, dámela. Es una gran señal. Es algo que debió David
observar, que debió David ver, debió tener esa analepsis, debió tener ese flashback, debió ser un mensaje. Y esta es una arma equivocada, es una respuesta equivocada y por supuesto va a dar un resultado desastroso. Va a dar como resultado una situación desastrosa, una arma equivocada, una respuesta equivocada. ¿Y esto no pasa a veces también con nosotros? ¿No pasa igual? ¿No te ha pasado a ti también? Lo vemos fácilmente en otras personas. Vemos fácilmente cuando alguien se está equivocando, cuando alguien está yendo hacia el precipicio. Es fácil cuando le está pasando a alguien más. Oye, amiga, date cuenta, ¿sí o no? Amiga, date cuenta. Y cuando a ti te dicen, amiga, date cuenta, no te das cuenta. ¿A poco no? Es más fácil verlo en otros. Oye, no vayas por allí, ese hábito te está destruyendo. Oye, esas compañías no son las correctas. Fíjate que eso que estás haciendo está desubicado. No deberías de hacer esas cosas. Tu enojo te está dominando. Y un grande y largo etcétera. Lo vemos fácilmente en los demás, en otros. Pero ¿qué tal cuando tenemos esto nosotros? Cuando te están diciendo, amiga, date cuenta. Cuando te están diciendo, oye, por donde vas está mal. Empiezas a decirte, es que mi situación es diferente. Lo mío es muy especial, lo mío es completamente atípico. Es más, también te atreves a decir, si Dios estuviera conmigo, esto no me estaría pasando. Y déjame decirte una gran verdad. Tu situación es particular porque tú eres particular y tú eres especial y eres único e irrepetible. Pero la situación general es tan repetitiva, es tan constante en todo el mundo, porque en todo el mundo hay enojo, en todo el mundo hay sentimientos de soledad y en todo el mundo hay miedo. En todo el mundo hay problemas matrimoniales, en todo el mundo hay personas que también tienen hijos adolescentes, en todo el mundo hay problemas financieros, porque como vimos el domingo, o como verás el domingo en Facebook, amigos de Facebook, todos tenemos una condición humana. Así es que no es particular, tú eres especial, pero tu situación es tan normal que podemos decirte cuando esto está sucediendo, o es fácil de ver por los demás cuando estas cosas nos están sucediendo. Por eso es más fácil confiar en Dios cuando no tenemos razones para confiar en Él. Por eso es más fácil darnos cuenta de las situaciones de los demás. Por eso es más fácil seguir a Dios y estar en los caminos de Dios cuando no tenemos razones para pensar de forma diferente. Es más fácil seguir a Dios cuando todo va bien, pero qué difícil se vuelve cuando vienen los problemas que te hacen sentir solo, que te hacen sentir enojado, que te hacen sentir con miedo. Lo difícil es confiar en Dios cuando las cosas que valoramos comienzan a desvanecerse. Allí es donde se prueba quién eres. ¿Dónde está tu triunfo del pasado? Como David tuvo un gran triunfo en el pasado, pero no podemos vivir de las cosas del pasado. Hay un proverbio que dice, ahí en la Biblia, te invito a que lo busques y después me digas dónde está, que dice que nunca digas que los tiempos pasados son mejores que los de ahora, porque nunca eso hablarás con sabiduría. No puedes quedarte en los triunfos del pasado. La situación que estás viviendo hoy, la situación que estás viviendo ahora, este momento en el que sientes miedo, soledad o enojo, es en el que realmente deberíamos de tener el mayor cuidado, de enfrentarnos a estos gigantes asesinos. Así es que David toma el arma de un filisteo. Es ese tipo de cosas que son incoherentes, que tú ves a las personas hacer y son totalmente incoherentes. Y mira, toma el arma de un filisteo para huir a tierra filistea. Qué curioso. Viene huyendo de Saúl, no trae armas,
le dan el arma de Goliat, que era un filisteo, y se quiere ir a esconder a la tierra de los filisteos. ¿Y sabes a dónde? Fue a presentarse al rey de Gat. No sé si te acuerdas, pero Goliat era de Gat. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacemos cosas incoherentes cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos solos o cuando estamos enojados? Yo me acuerdo, tal vez te ha pasado, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad. Un amigo, oye, ya te dejó la muchacha, ya, olvídala. No, es que la amo, pero es que lo que hiciste estuvo muy mal. ¿Cómo crees que haciéndole eso la vas a tener a tu lado? Pero yo la amo y se lo tengo que demostrar, le voy a mandar serenata, le voy a llevar serenata. Pero si no le gusta la serenata, ya te dijo que no le gusta que vayas a su casa a hacer escándalo, a sus papás no. Pero yo le voy a llevar serenata y le voy a llevar flores. Pero oye, es alérgica a las flores, ¿cómo crees que le vas a llevar flores? Esas cosas incoherentes que hacemos. David, toma el arma de Goliat para ir a la tierra de los enemigos de los filisteos y presentarse ante el rey de Gat. Así actuamos cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos solos y cuando tenemos enojo o miedo. Y entonces, cuando él se da cuenta que esto se vuelve un caos, porque David, ya estando en la tierra de los filisteos, tuvo que fingirse loco. Es más, el rey de Gat dice, oigan, cuando le dicen, oye, este es David, es el que mató a Goliat. Pero David empieza a actuar como loco, se dejaba escurrir la saliva. Tienes que leer esto en la Biblia, de veras, no te lo puedes perder. Vea primero de Samuel y lee todos estos capítulos, es muy interesante. Y se ponía a rasguñar las puertas, a escribir, y decía el rey de Gat, oigan, yo ya tengo muchos locos en mi reino, no necesito otro. Fíjate cómo te ves, cómo me veo cuando actuamos impulsivamente por nuestras situaciones. Entonces, mira, si me pueden seguir allí los de media, para los de Facebook. Él habitó en una cueva, se encontró con un profeta. Hay un profeta que le dice, oye David, no puedes seguir así, tienes que regresar a Jerusalén, a Israel, tienes que regresar y hacer lo que tienes que hacer, porque no puedes vivir de esa forma. Pero ¿sabes qué? El daño ya estaba hecho. Aun cuando David sí regresó, aun cuando David sí tuvo que tomar las cosas ya no en sus manos, porque cuando tomamos las cosas en nuestras manos, las cosas salen mal. Tuvo que obedecer la voz de Dios a través de este profeta, porque incluso su familia estaba en peligro. A la cueva lo siguieron incluso sus familiares, porque ellos también peligraban. Y entonces él regresa, él trata ya de regresar. ¿Por qué? Porque las cosas cada vez se ponen peor. Hay una persona que no lo leímos, pero hay una persona que escuchó, que lo vio cuando fue con el sacerdote, cuando estuvo delante de él y que le dio la espada. Esta persona se llamaba Doeg, y ¿sabes qué? Fue el emisario, fue el que le dijo a Saúl lo que había hecho David y cómo lo había ayudado el sacerdote. Y por eso en el versículo 9 de 1 de Samuel 22 dice, entonces Doeg, este siervo de Saúl, Doeg edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Es un siervo de Saúl diciéndole, oye, yo lo vi, se fue con el sacerdote y el sacerdote lo ayudó. Dice el versículo 10, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, ¿se acuerdan de los panes consagrados? Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. ¿Sabes qué hace Saúl? Se enoja porque era muy enojón. Ya hablamos en jóvenes alguna vez de esto del enojo. Dijimos, no quieres que el enojo sea tu jefe. Es más, no quieres trabajar con nadie cuyo enojo esté constantemente allí. Saúl era una persona así. El rey entonces en ese enojo envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre,
los sacerdotes que estaban en Nob y vinieron al rey. Tanta era la inseguridad de Saúl, tanto era el enojo de Saúl, tanto eran los celos de Saúl, que ahora va a descargar todo esto en el sacerdote Ahimelech, pero no nada más en él, en toda su familia. El versículo 13 dice: y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Mira cómo Saúl, igual que algunos hoy en día, tenía delirio de persecución. David no lo estaba persiguiendo, pero él está diciendo: mira, David es un rebelde, David me está acechando, tú conspiraste con David, tú le diste pan, tú le diste espada, y por eso Ahimelech dice: espera, aquí algo anda mal, las cosas no son así. Y por eso Ahimelech respondió al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Entonces le está diciendo Ahimelech a Saúl: oye, ve las cosas como yo las veo. ¿No es David la persona más leal y fiel a ti como rey? Es más, ¿no es tu yerno? ¿No se supone que él es ilustre y es respetado en todo el pueblo de Israel? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué las cosas se están poniendo así? Le dice además: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. Es decir, no es la primera vez que David consulta conmigo, no es la primera vez que uno de tus hombres consulta conmigo, no es la primera vez que se consulta a Dios para saber qué hacer. Por eso, no culpe, dice aquí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En otras palabras, Ahimelech está diciendo: oye, mira los hechos, no hay nada malo, no hay absolutamente nada malo. Pero el rey, en el versículo 16, y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Saúl estaba mal. Saúl era una persona totalmente extravagante. Estaba mal de verdad, no nada más mentalmente, espiritualmente, en su corazón estaba totalmente apartado de Dios. Por eso determina: no me importa, Ahimelech, de todas formas vas a morir, te vas a morir tú y se va a morir la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Eran 80 y tantos sacerdotes. Mátenlos, está diciendo Saúl, mátenlos, porque todos ellos me persiguen igual que David. Y entonces el versículo, la siguiente parte de ese versículo: pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Los mismos siervos de Saúl eran más temerosos de Dios que el mismo Saúl. No vamos a matar a los sacerdotes, son personas de Dios. ¿Cómo vamos a nosotros extender nuestras manos? ¿Y sabes quién hizo el trabajo sucio? El trabajo sucio lo hizo ese que llevó la información. ¿Se acuerdan? Doeg. Porque vio el momento de escalar, el momento de medrar, el momento de estar tal vez en las cúpulas del poder. Y Doeg arremetió contra todos los sacerdotes. Ese día 85 sacerdotes cayeron. Ese día 85 sacerdotes murieron por esta situación, esta serie de situaciones. Incluso Doeg, este siervo de Saúl, fue hasta la ciudad de Nob, donde estaba el tabernáculo y las demás familias de los sacerdotes, y mató, no perdonó ni a mujeres, ni a bebés, ni a animales.
pero escapó uno, solamente escapó Abiatar, el único de toda la familia de Ahimelech. Solamente él escapó. Y cuando él se presenta delante de David y le dice: David, mira lo que está pasando, toda mi familia ha muerto. Y entonces otro flashback en David. Yo entré en pánico, yo tuve miedo, yo me sentí solo, yo me sentí enojado e hice lo que no debería de haber hecho. Y por eso las palabras de Samuel a Abiatar en el capítulo 22, versículo 22, la segunda parte dice, son palabras de David, se lo dice a Abiatar: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Cómo te sentirías tú de ser la causa de la muerte de todo un pueblo, de toda una familia, de personas que servían a Dios, de personas que estaban delante de Dios sirviendo, de alguien que con el pecho limpio te ayudó, extendió su mano y tú a través de mentiras hiciste esto? ¿Cómo te sentirías tú? Tomar el asunto en nuestras manos parece sentirse bien, pero la verdad es que nunca saldrá bien. Cuando estás enojado, cuando estás con miedo, cuando te sientes solo, querrás tomar el asunto en tus manos. Lo dijimos el domingo y lo verás el domingo en Facebook. Necesitamos confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros mismos y de hacer las cosas como las queremos hacer nosotros mismos, porque de eso nada saldrá bien. Quiero hacerte esta pregunta entonces: ¿qué está causando tu soledad, tu ira, tu temor, para que consideres lo que nunca antes habías considerado? ¿Qué es lo que está causando que te sientas solo? ¿Qué es lo que está causando que te sientas enojado? ¿Qué es lo que está causando que te sientas con miedo? Para que empieces a considerar levantar el teléfono, ya no se levanta, ¿verdad? Marcar en el celular a esa persona que no deberías contactar, contestar ese mensaje que sabes que no deberías contestar, ir con esas personas con las que sabes que no deberías de ir, refugiarte en ese hábito que sabes que no es un refugio. ¿Qué está causando tu soledad, tu enojo o tu miedo? Pregunta todavía: ¿quién está causando tu soledad, tu ira, tu temor, tu miedo, para que consideres lo que nunca antes habías considerado? ¿Quién? A los jóvenes a veces les decimos: oye, tienes que cortar esos lazos, esa no es una buena compañía, esa persona no quiere nada para ti que sea bueno, no estás en la etapa de estar en esto que estás haciendo. ¿Quién está causando tu soledad, tu miedo, tu enojo? Y entonces, para finalizar ya prácticamente esta pregunta: ¿a quién además de ti pone en riesgo que contemples estas consideraciones? ¿A quién además de ti el hecho de que te sientas con temor, solo o enojado afecta que tomes esta serie de malas decisiones? Y la respuesta es: a los que están cerca de ti, a los que más te aman y a quienes se supone que tú más amas. A ellos afecta ese riesgo. Y una última pregunta, ya también para perfilarnos. Si existiera una máquina del tiempo y pudiéramos viajar al pasado y te encontraras con tu yo del pasado, si pudieras, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Si David hubiera podido, viajaría al pasado y diría: no debí entrar en pánico. Debí tener la misma determinación como cuando maté al gigante, porque Dios está a cargo. No debí temer de Saúl, no debí sentirme solo, no debí sentirme enojado. ¿Qué te darías a ti mismo? David nos diría lo siguiente: el Señor, el Salmo 9, capítulo 9, versículo 9, dice: el Señor es el refugio del oprimido.
Hablar de un refugio es un lugar donde te sientes seguro. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. La fortaleza no es otra cosa que un castillo, un fuerte donde tú puedes estar seguro. Así es que Dios es el refugio del oprimido. Cuando más hay necesidad, cuando más te sientas solo, cuando más te sientas enojado, cuando más te sientas con miedo, deberías de ir a Dios. Que los que conocen, dice el versículo 10, que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Él nunca abandonará a los que buscan su ayuda. Quiero repetirte esto: Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Dios no te va a abandonar cuando te sientas solo. Dios no te va a abandonar en ese momento de enojo. Dios no te va a abandonar en esos momentos en los que te sientes con miedo. Porque si permites que el miedo o la soledad te abrumen, entonces te vas a dirigir hacia hacer cosas que las cuales te vas a arrepentir. Y lo curioso de todo esto es que 2000 años después, el descendiente más famoso de David, que es Cristo, que es Dios, que es Jesús, lo dijo en otros términos. Hace rato David dijo: Dios, Jehová, el Señor, es el refugio. Ahí podemos ir cuando nos sentimos oprimidos. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28? Él dijo esto: vengan a mí. Vengan a mí. Si tú eres alguien que nos está viendo por primera vez y eres tal vez un poco escéptico, mira, fueron 2000 años después. Y esta ayuda que David siente de Dios, ya avanzado más en años, es lo mismo que Jesús está diciendo. Y no dice Jehová o no dice Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios en la carne. Y por eso dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, es decir, ve mi cosmovisión, ve la vida como yo te la quiero mostrar, sigue las cosas que yo te estoy enseñando y aprendan de mí, dice Jesús, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Es la invitación de Jesús mismo, es lo que aprendió David después cuando fue avanzando en sus años, porque de ser un muchacho de 15 años que tenía determinación, que era tenaz, como lo dijimos en el primer capítulo, ahora un joven de casi 22 años está perdiendo tal vez un poco la situación y está cayendo no nada más en soledad, en miedo y en esta situación de sentirse enojado, sino que además ha entrado en pánico y ha tomado una serie de decisiones de las cuales se arrepentiría. Pero, si tú te sientes solo, si tú te sientes enojado, si tú te sientes abandonado por todos, Jesús está allí para darte descanso y ayuda. Aquí lo vamos a dejar, vamos a continuar después con esto de David. Hoy recuerda, estos gigantes asesinos, la soledad, el enojo, el temor, no deberían de abrumarte. No debes dejar que, como a David, te hagan hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir. Vamos a orar y después de esto vamos a tener unos breves anuncios, pero quiero que recuerdes esto: Dios está a cargo. Jesús quiere ayudarte. Y en esos momentos difíciles deberíamos de acudir a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de David, gracias porque podemos aprender a través de su vida. Gracias porque en estos escritos que tú nos has dejado, gracias por preservarlos, en ellos tú nos muestras a un David tan humano, con errores como nosotros, con peligros como los nuestros. Y por eso es que podemos aprender, por eso es que podemos prevenir y por eso es que te pedimos que nos ayudes a reconocer tu ayuda, tu refugio, a reconocer que si estamos cansados, si estamos abrumados, tenemos descanso
en tu Hijo Jesús. Gracias. Es en Él en quien te pedimos y nos hemos acercado a ti. En el nombre de Jesús. Amén.